Noroni, nos ilusiona el verano los viajes internos al mercado interno de la Argentina y el regreso de las clases, aparejado más, que trae aparejado más venta de combustible y que podamos llegar a lo que era antes de la pandemia. Bueno, todos los lugares, en este caso la acecha, no escapa a lo que ha sido el efecto pandemia y a la baja del sector en cuanto a la reducción de adquisición de combustibles en nuestro país. Y bueno, ¿qué te puedo decir de vudú que no hayan dicho muchos medios? Pero siempre el vudú es como la planta de aloe vera. Siempre se le descubre alguna propiedad, algo oculto. Bueno, Ahora la mujer. claro, la esposa es asesora en la Cámara de Diputados y cobra casi 120.000 pesos la No es señora. mucho. Nada. No, además con el dato de que no fue nunca a laburar. Sí. Lo que ella dice que hace home office. Bueno, Mónica García se llama así. Mónica García de la fuente que lo delató. Eh, Mónica García está asignada al bloque de Frente de Todos. la compañera. La típica. Claro, sus compañeros de trabajo dicen que nunca la vieron en el Congreso. Ella le dijo a la justicia que hace home office. Claro. Bueno, sí, no se quería contagiar. ¿Y usted sabe que ya fue legisladora? ¿Vos Es sabés mexicana. que sí? Es mexicana. ¿Cómo es esto? ¿Mm? Qué grande, Vudú. Siempre Vudú es una caja Pandora. Siempre Sí. era algo distinto. Es legisladora mexicana. Sí. Está como asesora en la Cámara de El Diputados. kirchnerismo está duro, lo está bancando mucho. Entre otras cosas, le habrá hecho este favor. Exactamente. Sí. De hecho, en los rumores hace poco de reencarcelamiento salieron ahí a bancar la parada. Qué grande. Compañero. Amado. Es que él cobra 420.000 pesos, Vudú, por la pensión vitalicia. Qué locura. Claro, pues fue vicepresidente. Claro, y su mujer 117.600 pesos casi. Está complicado. Sí, está complicado. No necesita, entonces, Sí, bueno. pobre Amado y su señora, che, un poco de piedad. Y esta novedad los sacudió a los mediterráneos, a la provincia, a la ciudad de La Docta, no tanto, pero a cerca, Villa Carlos Paz, Tanti. Bueno, fuerte sismo sacudió a Córdoba, temblor de 4,4 grados de magnitud, epicentro en la zona de Tanti, sacudió a Córdoba. A las 6:43 informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el INPRE. Este sismo de 4,4 grados se produjo esta mañana a 5 kilómetros de Tanti y el temblor fue percibido por varios pobladores de la zona y lógicamente la gente que vive en edificios altos. Sí, porque ¿no? está a 40 kilómetros de Córdoba, a 40, sí, 39 para sí, ser más 39 y a 267 kilómetros al noreste de San Luis y a 5 kilómetros al sudeste de Tanti. Bueno, Alejandro Giuliano, director del Instituto de Predicción Sísmica, señaló que seguro habrá réplicas, a la vez que manifestó que si bien el temblor se sintió fuerte, se trató de un sismo muy chico, por suerte. Hay un promedio de 25 o 30 sismos diarios, dijo el especialista. Se sienten fuertes, pero un sismo muy chico, dijo, y no pueden descartar que las viviendas aledañas tengan daños. Bueno, recalcar que el pasado 18 de enero tembló un fuerte sismo en la provincia de San Juan. Coronavirus, Tercera Guerra Mundial, el VAR, los Panama Papers, el calentamiento global. Todo puede suceder en el mundo de hoy. Internacionales en Arriba el Día. Y esto tiene que ver con vacunas noticias que se han dado a conocer en la última jornada.
Rusia le ofreció entregarle a la Unión Europea, que está con problemas de dosis de vacunas, 100 millones de vacunas de la Sputnik V. Esta entrega estaría sujeta a la aprobación de la vacuna por parte justamente de la Agencia Europea de Medicamentos, que aún no le ha dado luz verde a la Sputnik, la vacuna rusa. Tras la finalización de la parte principal de la vacunación masiva en Rusia, el Fondo Ruso de Inversión Directa puede entregar a la Unión Europea 100 millones de dosis de la Sputnik V para 50 millones de personas en el segundo trimestre, de 2021, señalaron los desarrolladores de la vacuna. Muchachos, si no le aprueban la vacuna, que nosotros le dimos el voto de confianza, mándenos las 100 millones de vacunas nosotros que estamos acá bastante más necesitados. Es la situación que se presenta justamente, sobre todo en Europa, donde dimos cuenta que en los últimos días se había suspendido la vacunación en Madrid justamente por la falta de insumos y de vacuna. Se suma, hablando de vacunas, se suma una nueva que está allí casi en la víspera de ser utilizada, que es la vacuna Novavax, que tuvo una eficacia del 89% en el ensayo de fase 3, según señalaron. La vacuna de la firma estadounidense Novavax, que dijo que prontamente podrían disponer justamente de dosis para empezar a repartir. Más de 15.000 personas fueron testeadas con esta vacuna y comprobaron que su potencial o su eficacia es del 89%. Tiene, dijeron desde la agencia, un potencial de jugar un papel muy importante en la solución de esta crisis de salud global pública, señalaron desde la firma que justamente anunciaba en la jornada de ayer la eficacia y la pronta implementación de una nueva vacuna que saldrá al mercado. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? ¿Qué se conmemora? ¿O quién cumple años? Efemérides en Arriba el Día. Saludamos a Maca y a Nakata, que nos están escuchando. Maca nos estaba viendo, así que le mandamos un saludo grande de tempranito. Mi familia me está haciendo bullying. Bueno, sí. Tenemos un grupo de la familia en Che, WhatsApp. Te dije 4 ojos, Están haciendo esas cosas, ¿no? necesito, bueno, ahora antes de ir a la pausa vamos a hacer un zoom, así lo pueden apreciar en primer plano, si quieren. 29 de enero, un día como hoy, señalan las efemérides, nacía en el barrio porteño de Saavedra, el barrio más lindo que tiene la ciudad autónoma de Buenos Aires, el cantante Roberto Polaco Goyeneche, quien seguramente está palpitando lo que mañana será la final de Platense contra Estudiantes de Río Cuarto, desde el cielo, obviamente, porque falleció uno de los intérpretes más destacados en la historia del tango. Bien. Vino dormido, pero afilado a la vez. Es que venía ahí chequeando las efemérides en el camino. Ganó 2 premios Estrella de Mar y un Conex y fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires, allí por Avenida Balbín, donde se lo solía ver recorrer en su barrio de Saavedra. También a los 50 años falleció en la ciudad de Buenos Aires el abogado y político Aristóbulo del Valle, un día como hoy en 1896, fundador junto a Leandro N. Alem de la Unión Cívica Radical. En 1879, Nicolás de Avellaneda, el presidente por entonces, inauguró la Casa de Correos y Telégrafos en el cruce de las actuales calles Hipólito Yrigoyen y Balcarce, ahí a metros de la Casa Rosada, justamente dando inicio así al sistema de reparto por correo público en nuestro país durante su presidencia y luego dándole continuidad durante la presidencia de Sarmiento, que dispuso el edificio que finalmente durante muchos años fue justamente el Correo, que hoy se llama Centro Cultural Kirchner. Nacía en 1966 en Río de Janeiro el exfutbolista, actual político, Romário de Sousa Faria, apodado Chapulín, único jugador que ha vestido 14 veces el máximo goleador en torneos de primera división, 10 en Brasil, 3 en Holanda y 1 en España
Con la selección de Brasil, ganó el Mundial de Estados Unidos 94, la Copa América del 89 y del 97. Actualmente es senador por su país. También estuvo metido allí en los chanchullos de la política exactamente brasileña, aunque fue uno de los que estuvo a favor de la salida de Dilma. Claro, en cuanto a lo deportivo, Romario goleador en el PSV de Holanda, sí, exacto, en el Barcelona y en Brasil en multiplicidades de equipos. No le fue bien en Flamengo, a pesar de que salió, creo, de ahí, o de Vasco da Gama, pero no... En Vasco da Gama sí le fue bien, en Flamengo Brasil no le fue dicen bien. Que hay una discusión bárbara porque todos se anotan goles entre Pelé y Romario para llegar a los 1000 goles. Sí, sí, Hubo una polémica. Hoy por hoy el máximo goleador de la historia del fútbol es Cristiano Ronaldo. Se lo cuenta a él como... Sí. Aparte me llevó liga importante, no se fue a jugar al Combo. Sí. Nació un día como hoy Leonardo Poncio, mediocampista de River, surgido en las inferiores de Newell's Old Boys de Rosario en 1982, hoy emblema del River Plate de Marcelo Gallardo, con el cual ganó 14 títulos, entre ellos una Copa Sudamericana, 2 Libertadores. Jugó también en el Zaragoza, en un Zaragoza con muchos argentinos, recordarán ustedes los hermanos Milito, Andrés de Alessandro también, Pablo Aimar, en un buen Zaragoza que dirigía, si no me equivoco, el ingeniero Manuel Pellegrini. También jugó en la selección argentina. En 1997, a los 54 años, fallecía Osvaldo Soriano, periodista y escritor porteño, autor de las novelas Triste, Solitario y Final, Cuarteles de Invierno, que fueron llevadas al cine, y varias de sus novelas fueron justamente traducidas a más de 15 idiomas. Nacía Oprah Winfrey también en Kosciuszko, Mississippi, Estados Unidos, actriz y conductora de televisión estadounidense. Es una de las presentadoras más exitosas de la televisión yankee en lo que se llama The Oprah Winfrey Show, el cual es o ha sido en algunas temporadas el más visto en la historia de la televisión estadounidense. En 2005 TV debutaba con la camiseta del Corinthians en la victoria 1-0 ante América en el estadio Morumbi, camiseta con la que marcó 34 goles en 58 partidos antes de emigrar hacia el West Ham y hacer toda una carrera en Europa. En 1595 se estrenaba la primera de todas las obras de Romeo y Julieta, obra justamente desarrollada por William Shakespeare, quien fue el autor justamente de este drama que fue llevado al teatro y después fue multiplicado en muchísimas otras plataformas o formatos. Digamos. La ciudad de Verona. Inspiraron la ciudad de Verona. Exactamente, donde se daba el amor de de estos dos jóvenes de familias antagónicas que terminaban justamente causando una gran pelea entre ambas familias. Ahora sí, 10:34 de la mañana, ¿tiene algo para agregar? Cortita, Héctor, vos que la tenés clara con información municipal, ¿no? Nos comparte Leo, yo estoy desactualizado con esto, capaz fue justo cuando viajé, pero se aumentó 100% la patente de los autos en impuestos. Eso mismo nos decían días atrás, yo no he podido... otro oyente nos decía, no me acuerdo quién, incluso lo entrevistamos acá con Beto y nos señalaba lo mismo, que han subido algunas tasas municipales más de un 100%. Fuertemente. ¿Puede ser? Sí. La verdad, esa justo estaba de viaje, me lo perdí, no sé. Sí, estabas de viaje vos, pero es la segunda inquietud que tengo. Vamos a chequear controles, porque 100% mucho la patente del auto. Sí. Lo vamos a chequear ahora mismo. Sí. Le agradecemos a la gente de A Tu Boca que nos trajo una docena de alfajores de maicena. Lo acabo de ver. Fue Maca eso. Así que le mandamos un saludo. ¿Cómo se llama? Maricel, de A Tu Boca, que es multifunción. Y Maca la que lo compró. Hoy nos de trajo... chocolate no hay, ¿no? No. Yo ayer traje torta de mi cumpleaños y no comieron, así que... Yo comí. Quedó, ¿sabes qué quedó? Que estaba mal. El borde con mucha crema. Estaba, pero dietético, ¿no? Diabético. Bueno, 10:35 de la mañana, música en Arriba al Día, y comenzamos a transitar esta mañana informativa en el aire de la 100.9. Child,
like you in a dream. I never let you go. I never let you laugh or smile like you. Well, I just wanna walk right out of this world. 'Cause everybody has a portion heart. I just wanna walk right out of this world. 'Cause everybody has a portion heart. Making friends with the hopeless, torn up man. He just kind of smiles and really shakes me up. The stranger on every corner, but I'm okay. Walking down the streets, trying to forget yesterday. Well, I just wanna walk right out of this world. 'Cause everybody has a portion heart. I just wanna walk right out of this world. 'Cause everybody has a portion heart. A portion heart. A portion heart. A portion heart. Yeah. You know that God really takes its toll. And a poet's gut reaction is to sink his very soul. So much damn confusion before my eyes, but nothing seems to faze me, and this one still survives. I just wanna walk right out of this world, 'cause everybody has a portion heart. I just wanna walk right out of this world, 'cause everybody has a portion heart. Well, I just wanna walk right out of this world, 'cause everybody has a portion heart. 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 Momento de pausa. Pero a la vuelta, Estábamos los dos mirando el mar. más rock nacional. Radio Nuevo Día 100.9. Inicio de espacio publicitario del verano 2021. Precios frescos en La Anónima. Pasa por tu sucursal y aprovecha las mejores ofertas. Carnaza de paleta a 496 pesos con 93 por kilo. Nalga Best a 535 pesos con 43 por kilo. Llevando 2 kilos o más, 40% de descuento en bola de lomo cuadrada. Lleva el kilo a 464 pesos con 94. Además, llevando 1 kilo o más, 20% de descuento en ciruela. Aprovecha el kilo a 199 pesos con 20. También lo tenés llevando 2 unidades de lechuga capuchina envasada a 69 pesos con 60 por unidad. En La Anónima siempre ahorras más. Supermercado La Anónima. Precios y descuentos válidos del 28 de enero al 3 de febrero de 2021 sobre Mercado en la ciudad de Río Gallegos, 28 de noviembre, Calafate, Río Turbio y Puerto San Julián. La batalla con el coronavirus la peleamos juntos. Por eso, en IMAG Laboratorios seguimos reforzando nuestro compromiso con la salud. Además de nuestra certificación ISO 9001-2015, incorporamos tecnología de avanzada para detectar de forma rápida, precisa y confiable casos de COVID-19. En IMAG, tu salud y tranquilidad es lo que más nos importa. Para más información, turnos y extracciones a domicilio, comunícate con nuestra línea exclusiva COVID-19
al 2966-700439. IMAG Laboratorios, el resultado de más de 40 años de confianza. Radio con marca argentina. Perdónenme si voy a Y este verano 2021 con rock. Lumbre de frente a una ventana. Bien Argento. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Alunova SRL, carpintería de aberturas de aluminio, PVC y termopaneles DBH. Galardonada en el año 2019 con el premio Obra Emblemática, otorgado por Tecnoperfiles Sustentables. Fabricamos barreras sanitarias para protocolo COVID. Alunova, en Santiago del Estero 802. En esta época de cuidados por pandemia, te ofrece que solicites cotización por mail a alunovaaberturas@hotmail.com o por WhatsApp al 2966 1551 5964. Alunova te cuida. Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, acompañando a cada trabajador de la prensa. Programa de aporte a la labor periodística. SOEM, Río Gallegos. Somos el conjunto, somos unidad. Este verano 2021 hablamos el mismo idioma. Hice todo lo posible por seguir. Que saltes al vacío y que no vuelvas nunca. Hace contacto. WhatsApp 2966 1551 82 66. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. En tu súper de siempre, cada vez más oportunidades. Si estás adherido al programa Plus La Anónima, vas a poder acceder a un montón de beneficios todos los días. Además, tenés 3 cuotas sin interés en tu compra con tarjeta La Anónima. Y también podés retirar dinero en efectivo por nuestras cajas presentando tu tarjeta de débito y tu DNI. Cuidarte a vos es cuidarnos entre todos. Supermercados La Anónima, desde 1908, con vos. Descuentos, programa y planes de cuota válidos en supermercados La Anónima hasta el 28 de febrero de 2021. El descuento se efectuará para los productos por líneas de cajas, no acumulable con otros descuentos ni promociones vigentes. Mandar un video del norte al sur de Santa Cruz es mucho más rápido con SS Servicios. Ahora más hogares y zonas rurales de la provincia están más y mejor conectados. Con SS Servicios, los santacruceños estamos más cerca, porque detrás de cada conexión está nuestro compromiso y esfuerzo. SS Servicios. Toda conexión es posible. Si este verano 2021 no te conocen, no podés vender. Puede mi angustia ser tu alegría. Alguien que me alcance el bisturí. Hacete escuchar. WhatsApp 2966 1551 82 66. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Y vende la radio del rock. Una promo que garpa es la que te premia con 10.000 pesos por semana y sin salir de tu casa. Si sos usuario Camusi, adherite a la factura digital y participa. Sorteamos 150.000 pesos cada semana. Regístrate en nuestra web o descarga la app Camusi Gas para celulares. Camusi, más que energía. Bases y condiciones en www.camusigas.com.ar. Amanece en la ruta, no me importa dónde estoy. Tu verano 2021 es muy distinto. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Si a tus oídos le pones rock nacional, Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Volvimos. Me decís que no vas a mentir si te encanta. Y te traemos más rock nacional. Es una noche más. Fin de espacio publicitario del verano 2021. Radio Nuevo Día 100.9.
Continuamos en Arriba del Día en esta mañana de viernes 29 de enero, ya concluyendo este primer mes del 2021. ¿Quién diría qué rápido que pasa el tiempo? 9 grados la temperatura actual en nuestra ciudad capital. Se ha nublado, hay viento, al igual que en todo el resto de la semana. Y hay probabilidad de chaparrones. La máxima para este viernes es de 16 grados, aunque estimo que no lo vamos a sentir. Para comenzar con las jornadas, con las entrevistas de la jornada de este viernes, ya estamos en comunicación con alguien que siempre tiene la deferencia de atendernos y de charlar, de brindarnos un panorama, ¿no? Puertas para adentro de lo que es el Hospital Regional Río Gallegos. Es una de las voces generalmente de los trabajadores de allí cuando hay algo que organizar o algún reclamo que realizar. Estoy hablando de Hugo Jerez, quien está del otro lado de la línea telefónica. Buen día, Hugo, Héctor, Fernando y Julián, te saludamos y te agradecemos como siempre. ¿Qué tal? Buen día, chicos. Felicidades, que nuestra primera charla de este año, así que bueno, esperemos sea un 2021 mucho mejor que lo que hemos pasado, ¿no? Claro. Sí, Hugo, como para arrancar, no queremos molestarte mucho porque sabemos que estás en tiempos de descanso, pero ayer contabas alguna novedad positiva, ¿no? Respecto de enfermeras recibidas de la UMPA que empezarán a trabajar en el hospital. ¿Esto es así? Sí, bueno, eso es una buena noticia. Recuerdan que el año pasado estuvimos reclamando y acompañando a estas chicas que tenían que terminar sus prácticas, le faltaba, digamos, había inconvenientes con el COVID, porque no tenían lugar donde hacer las prácticas, y bueno, eso, digamos, hicimos fuerza un poco todos, reclamamos al Ministerio de Salud como para que diera una mano a la UMPA, hemos hablado como para que, con el decano, para que se pudiera hacer lo más rápido posible, ya que obviamente era necesario siempre profesionales, no solo de enfermería, sino de todas las disciplinas dentro del hospital, y más obviamente en esta situación del COVID. Así que, bueno, se hicieron las prácticas el año pasado, terminaron los últimos días de diciembre, y bueno, y se empezó a hacer la contratación, así que creo que 10 son las chicas que se incorporan a partir del 1 de febrero a trabajar en diferentes lugares dentro del hospital. Así que bueno, por suerte se le ha solucionado el problema a ellas con respecto a, por supuesto, la situación laboral y obviamente la necesidad que tiene el hospital de contar con enfermeros y profesionales que ingresen, ¿no? Hubo una buena, ¿no? Porque lo decíamos que algo que se repite o se ha repetido en los últimos meses es la versión oficial de la que nos cuentan, qué sé yo, vos, Piris, la doctora Constantini, de lo que ha pasado en el hospital, donde sigue habiendo mucho trabajo, ¿no? Ahí no hay relajamiento, digamos. No, obviamente, la gente que está trabajando. Yo justamente ayer comentaba también algo sobre eso, ¿no? Sobre la vacunación, que está más o menos la mitad de la gente vacunada, y bueno, hay que terminar con el resto del proceso de salud que hay que vacunar. Digamos, toda una situación que es un día a día y que tiene que ver con la gestión, digamos, del Ministerio. Ustedes saben mi pensamiento con respecto a la gestión del Ministerio de Salud y a lo mal que han manejado todo, ¿no? Pero bueno, obviamente siempre cuando también hay una buena, hay que contarla, porque creo que es importante, como decía, para las chicas y para el hospital, que no solamente ingresen, sino que puedan también reemplazar a la gente que ya está bastante cansada con el tema del COVID, la gente de las internaciones y de las terapias está obviamente permanentemente y todo el tiempo trabajando, y bueno, ustedes han escuchado obviamente o han sacado en su radio los reclamos de enfermería, que son muchos, ¿no? Esto es una pequeña solución también. Bueno, no olvidarnos de la gente de FENOA, de auxiliar de enfermería, que también es un capricho no darle una solución a ellas como para que puedan también colaborar. Punto aparte, ¿cómo está qué cantidad de enfermeros y profesionales de la salud faltan vacunar todavía? Eso te decía, más o menos, del personal de salud debe haber trabajando, yo calculo, hay gente que está con tareas en sus casas, hay gente que está por cuidados críticos o por su salud en su casa, pero calculo que debe haber unos 4.500 personas más o menos en toda la provincia del sector salud, ¿no? De todo, no solamente hablo de administrativos, enfermeros, médicos, bueno. Ellos se han vacunado más o menos 2.400, eso es lo que tengo entendido. 2.400 personas, está más o menos. ¿Te vacunaste vos, digamos, No, yo no me vacuné todavía porque, digamos, hay unos listados de las personas que ya se tienen que vacunar.
Obviamente tengo mi opinión con respecto a la vacuna. Prefiero que aseguremos que la vacuna y tenga los estudios hechos y eso. Bueno, ahora de a poco se va conociendo las publicaciones científicas sobre la realidad de las vacunas. Eso para mí es importante. Obviamente las personas que están en primera línea no es lo mismo que uno que es colaborador o que está en la parte logística del trabajo de los que tienen COVID. Así que bueno, cuando llegue el momento de la vacunación, obviamente la vacunaremos. Por ahora, digamos, faltan vacunas, obviamente la gente está esperando la vacunación con una esperanza de que esto termine, pero mientras tanto, yo creo que por 6 meses por lo menos vamos a tener que seguir con los cuidados que venimos haciendo como población y como trabajadores de forma permanente. Perfecto. Te pregunto la última, ¿qué opinión tenés respecto de la vacuna que lo señalabas? No, yo soy pro vacuna, obviamente, pero como te decía antes, yo creo que estén todas las comprobaciones y digamos que los compañeros, sobre todo especialistas en el tema, infectólogos, avalen esta situación. Yo no soy muy de creer ni en los ANMAT ni en esas situaciones porque lamentablemente hay mucha política en todas las instituciones, pero bueno, sí confiar en las opiniones de los trabajadores, de los compañeros infectólogos, que son, digamos, que conocen del tema y que saben, digamos, la efectividad, obviamente, de una enfermedad o de una cuestión de esta gripe que rara, que no ha tocado a todo el mundo, ¿no? La verdad que es una cuestión bastante compleja. Pero bueno, obviamente la vacuna es un paliativo, no la solución definitiva, pero por lo menos un paliativo hasta cuando se empieza a vacunar y cuando se llega a un 70% de la población, todavía creo que estamos bastante lejos, y uno piensa que para mitad de año puede ser que ocurra esto. Mientras tanto vamos a tener que seguir con los cuidados básicos, me parece todos en forma permanente, pero volviendo paliativamente, o digamos volviendo a la actividad de muchos sectores como justicia, educación, administración, que también están cerrados hace mucho tiempo y que deben empezar con protocolos a la realidad. No puedo contar un año sin que se cumpla esto, me parece. Yo creo que se debe volver con los protocolos y con los cuidados, porque no sabemos si son 6 meses, 8 meses o un año, digamos, que vamos a estar todavía con todo este periodo de la vacunación, ¿no? Sobre todo si hay pocas entregas de... Hugo, como siempre te agradecemos mucho la amabilidad de charlar con nosotros y te mandamos un abrazo. Gracias, chicos, un abrazo grande, muy amable, como siempre. Hugo Jerez dialogaba con nosotros, trabajador del Hospital Regional Río Gallegos. Radio Nuevo Día. Estamos donde vos estás. Está tan anticipado que me llevó por arriba. Así, Una buena, atropelló. una buena la que decía vos, Jerez, la incorporación de Personal, recibido personal de la carrera de enfermería de la UMPA, ¿no? Que va a venir a aliviar un poco, ¿no? El trabajo que han hecho en el primer frente de batalla los enfermeros del hospital. Claro, y también esta advertencia o esta información de Jerez que habla de las vacunas, ¿no? Él dice, bueno, vacunaron a 2.400 con la primera dosis. El proceso completo lo atravesaron poco más de 500 trabajadores de la salud, de 6.000 que hay en total, y de 4.500 que se estima están activos en este momento. Es decir que falta que se aplique la primera dosis por lo menos la mitad del personal de la salud, como mínimo en Santa Cruz. Que terminen el proceso con la segunda dosis, faltan, no sé, un 85% más o menos. Y imagínate entonces que atrasado viene la cuestión, ¿no? Sí, la cuestión es que no sé si habrá alguna contraindicación o algo especial que se señale en el caso de que el periodo entre una de las dosis, la primera y la segunda, se extienda, porque si no llegan, va a tardar un ratito más, me parece, ¿no? Creo que no, porque, ¿sabes qué? Hace 10 días atrás, cuando pasó situación similar, la misma asesora de Gabinete de Salud, Carla Bisotti, había dicho que no presentaba ninguna contraindicación el hecho que se produzca o que se dé la segunda dosis después de lo pautado, ¿no? Bisotti no es garantía, perdón, no es una opinión personal de nada, le ha pifiado tanto como Ginés González García un montón de cosas. Lo que yo escuché era que había que aplicarse entre los 21 y 29 días después de la primera dosis. Claro. Pero bueno, va cambiando, uno te dice una cosa, otro dice otra. El gobierno nacional dice una cosa, después se desmiente. Entonces,
Sí, no es sabía, complicado. no. Lo que sí sabemos es que viene atrasadísimo, entonces 500 solamente recibieron la segunda dosis de 6.000 y 2.400 la primera. Entonces, claramente venimos atrasados. Bueno, no quiero atrasarnos mucho más. No va a poder ser posible poder salir al aire, pero estamos charlando con Adrián Verón, que me dice que nos disculpa o que lo disculpemos, que está como sensible, pero vamos a ver ahí si nos puede mandar aunque sea un audio. Estamos charlando con él, obviamente, a propósito del fallecimiento de su viejo, que generó mucha conmoción en la comunidad. Ayer yo estuve hablando con un colega de Caleta Olivia por la noche y me decía que allí en Zona Norte también era una persona muy reconocida y que también en el ámbito petrolero, porque había sido trabajador justamente petrolero, estaba muy sentido. Así que estamos charlando con él a ver si podemos, aunque sea, rescatar unas palabritas para compartir con ustedes. 518266, 518266 es el número al que te puedes comunicar con nosotros. Esto es Arriba el Día y te acompañamos hasta las 12. Todavía tenemos una hora un poquito más, por compartir con vos en el aire de la 100.9. Tuesday's grey and Wednesday too. Thursday, I don't care about you. It's Friday, I'm in love. Monday, you can fall apart. Tuesday, Wednesday, break my heart. On Thursday, doesn't even start. It's Friday, I'm in love. Saturday, wait. Sunday always comes too late. Friday never hesitates. I don't care if Monday's black. Tuesday, Wednesday, hard to tell. Thursday, never looking back. It's Friday, I'm in love. Monday, you can hold your head. Tuesday, Wednesday, stay in bed. On Thursday, watch the walls instead. It's Friday, I'm in love. Saturday, wait. Sunday always comes too late. Friday, never hesitate. Dressed up to the eyes, it's a wonderful surprise. See your shoes and your spirits rise. Don't have to frown, just line up the sound. See as the sheep spinning round and round. Always take a big bite, it's such a gorgeous sight. To see you eat in the middle of the night. You can make it involved, in love with this stuff. It's Friday, I'm in love. I don't care if Monday's blue. Tuesday's grey and Wednesday too. Thursday, I don't care about you. It's Friday, I'm in love. Monday, you can fall apart. Tuesday, Wednesday, break my heart. Thursday doesn't even start. It's Friday, I'm in love. Momento de pausa. Pero a la vuelta, Estábamos los dos mirando el mar. más rock nacional. Radio Nuevo Día, 100.9. Inicio de espacio publicitario del verano 2021. Hoy más que nunca estamos juntos para que todo vuelva a moverse. Por eso Banco Santa Cruz te ofrece créditos MIPYMES, líneas de créditos exclusivas para el pago de sueldos, descuento de cheques y para capital de trabajo.
Consulta el detalle completo de cada línea ingresando en bancosantacruz.com/financiación. Válido para cartera comercial. Otorgamiento sujeto a la evaluación crediticia al cumplimiento de los requisitos comerciales y legales dispuestos por el banco. Consulta toda la información y condiciones de las líneas en bancosantacruz.com. Sentir el aire puro, ver la fauna silvestre correr, seguir el paso de los antiguos habitantes. En Santa Cruz existe un lugar para el asombro, donde la tierra se muestra en su estado salvaje. Desde Parque Patagonia deseamos que esta crisis sea una oportunidad para volver a conectar con la naturaleza. Esto también pasará, y cuando así sea, te estaremos esperando en el portal Cañadón Pinturas. Seguinos en Facebook e Instagram. Circuito Parque Patagonia. Tras otro. Temperatura de verano 2021 con un rock. En tu idioma. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. La violencia laboral configura una violación a los derechos humanos y laborales y atenta contra la integridad física de las personas. Por eso, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales presentó un proyecto para terminar con todas las formas de violencia laboral y diseñó un programa de sensibilización contra la violencia laboral. Una herramienta pensada para consolidar nuestros derechos. Bienvenido a SS Fibra. Llegó la evolución de Internet y la verdadera fibra a tu hogar. 20, 30 y 50 megas. Múltiples dispositivos conectados. Descarga de contenidos mucho más rápido. Streaming sin interrupciones. SS Fibra. Toda conexión es mucho más posible. Pedí tu conexión y consulta zonas disponibles en www.ssservicios.com.ar/fibra. Ya está, cuánta ambigüedad. Esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más. El rock en este verano 2021 te escucha. WhatsApp 2966 15 51 82 66. El rock te escucha. Para nuestros mayores, mayores beneficios. Con la tarjeta ANSES, con la que cobras tu jubilación, tenés un 15% de descuento todos los días en nuestros productos marca La Anónima y Best, más 3 cuotas sin interés en tu compra con tarjeta La Anónima. Además, podés retirar dinero en efectivo por nuestras cajas presentando tu tarjeta de débito y tu DNI. Ya sabés, en La Anónima nos cuidamos entre todos. Supermercado La Anónima, desde 1908, con vos. Descuentos y planes de cuotas válidos en supermercado no hasta el 28 de febrero de 2021. El descuento es efectuado al pasar los productos por líneas de cajas, no acumulable con otros descuentos ni promociones vigentes. Dale energía a tu vida con Agua Vital de la Patagonia, que te ofrece el mejor producto a un precio único. Visítanos de 10 a 13 y de 15 a 19 horas en Chile 448 o comunicate al 2966 55 66 44 y sin demoras. Recarga 10 litros, 70 pesos. Recarga 20 litros a 100 pesos. Recarga 20 litros a domicilio por 120 pesos. Agua Vital de la Patagonia. Dale energía a tu vida. Superventajas La Anónima. Las ofertas que estabas esperando. Vení y aprovechá. 50% de descuento en la segunda unidad de toda la marca de Fanta, Sprite, Coca-Cola Light y sin azúcares. 15% de descuento en harina leudante ultra refinada y sin sodio pureza por 1 kilo. 3x2 en toda la marca Clay. Queso cremoso Enorma fraccionado Punta del Agua a 389 pesos por kilo. Queso Pategras Enorma fraccionado La Paulina a 699 pesos por kilo. Y con tarjeta La Anónima tenés 3 cuotas sin interés en toda tu compra. En La Anónima, tu compra siempre rinde más. Encontrá mucho más en laanónima.com.ar. Supermercado La Anónima. Precios cómodos, descuentos y plan de cuotas válidos en supermercado Anónima del 29 de enero de 2021 hasta agotar stock. No acumulable con otros descuentos y promociones vigentes. No participan productos de precios cuidados. Ofertas no válidas para las ciudades con ingresos de San Martín de los Andes, Bariloche, Villa Langostura del Bolsón, Esquel, Lago Pueblo, Trevelín, La Gruta, San Antonio y Sierra Grande. Somos el legado del rock celeste y blanco. Ella es menor, él es normal, y lo que están haciendo es un pecado mortal. Siguiendo la luna no llegaré lejos, tan lejos
Este verano 2021 somos Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Volvimos. Decís que no vas a mentir si te encanta. Y te traemos más rock nacional. Es una noche más. Fin de espacio publicitario del verano 2021. Radio Nuevo Día 100.9. Para crecer este verano 2021, tenés que sonar acá. Quiero ser suave. WhatsApp 2966 15 51 82 66. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Publicidad y vender mucho más. Continuamos en Arriba al Día en esta mañana de viernes. 9 minutos han pasado de las 11, de la mañana, y seguimos acompañándote e informándote. Una de las novedades en materia política de la jornada de hoy es que se reglamentó la ley de aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas. Esta ley que se pergeñó, que digamos el crédito se lo han dado a Máximo Kirchner como el diputado que la llevó adelante. 27.605 ha sido finalmente reglamentada y se pondrá justamente en funciones. Habrá que ver, ¿no?, si los contribuyentes que se ven alcanzados por la medida pagan justamente. Máximo es uno de los que la tiene que pagar. Debería, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, uno imagina que predicará con el ejemplo, ¿no? Claro, y Eduardo Costa también es uno de los que más tiene que pagar, no los senadores que tienen que pagar. Carlos Heller era igual el otro que acompañó a Máximo en la creación de exactamente, que vicepresidente de Boca en la etapa de sí, Antonio presidente Alegre del Banco Credicop también, claro, sí. No sé si lo sigue siendo. 2,5%, 2,25% pagarán quienes se encuentren entre los 300 y 400 millones de pesos declarados, ¿no? 2,5 millones aquellos que tengan entre 400 y 600 millones y 2,75% del patrimonio, ¿no? Aquellos que tengan entre 600 y 800 millones también alcanza el 3% para quien tengan entre 800 y 1.500 millones. Y va subiendo, digamos, paulatinamente a medida que yo unas ganas, yo no entro ni en ganancia, imagínate, en la grande fortuna estamos tan lejos, pero yo lo aportaría, tomamos 3%, hagan lo que necesiten, muchachos, con tal de tener una fortuna de esa índole. Pero bueno, están por otro lado, obviamente, los afectados, podríamos decir de alguna manera, quienes son alcanzados, que en muchos casos ya preparan, ¿no?, sus estrategias judiciales para declarar inconstitucional y no, justamente no pagar, no tributar. Sí, los Roca, el Compa, y muchas los Eurnequian, sí. Hay grandes fortunas, ¿no?, en nuestro país. Viene a ser, digamos, salvando las distancias, yo no voy a defender a estos tipos, ¿no? Obviamente plata tiene, pero viene a ser como un aporte solidario para los ricos, digamos. Es algo que no tendrían por qué cobrarle, pero que les cobran, digamos, porque tienen mucha plata, ¿no? Sí, a las grandes fortunas es excepcional, hay que hacer esta salvedad, y esto significará para las arcas del gobierno nacional son alrededor de 12.000 contribuyentes lo que estarían en condiciones de pagar. Habrá que ver, ¿no? También están las echa la ley, echa la trapa, ¿no? Los vericuetos para decir, bueno, no, esta fortuna que es de
800 millones mías, la reparto, la dejo diseminada entre un par de nombres y quizá en una de esas zafo, pero se prevé juntar un caudal de dinero importante para lo que necesita el gobierno, ¿no? Que después de la pandemia y en pleno, yo creo que quizá en uno de sus peores momentos respecto de la imagen, de la opinión pública, con el aumento de la nafta, con una inflación que no se detiene, vendrá a ser, ¿no? Un bálsamo o un poco de aire fresco para el gobierno nacional, que justamente fue desde el Frente de Todos que impulsó esta ley que hoy ya se reglamentó y que va a empezar a entrar en vigencia para que obviamente los contribuyentes que son alcanzados se pongan con lo que tienen que ponerse. ¿Qué vamos a hacer? ¿Escuchamos a Chucky Verón? ¿Escuchamos Tenemos a Veraggi? eso, Yo me quedé exactamente. esperando porque prometiste el audio de... Exactamente, se me hizo una laguna mental. Estuvimos hablando en privado con Adrián Verón, con Chucky Verón, boxeador de nuestra ciudad, reconocido a nivel nacional, quien en las últimas horas perdió a su padre por el coronavirus, y justamente hablando con varias personas me dijeron tienen que tratar de hablar con él, fíjate si puedes conseguir su testimonio porque su padre era una persona muy querida. Publicamos una carta temprano que él escribió en Facebook, digamos, despidiendo a su papá. Exactamente. Palabras muy sentidas, obviamente, porque además de ser su padre, fue su mentor y su compañero en el mundo del boxeo. Siempre fue uno de sus segundos allí alrededor del ring. Y obviamente, después de perder a un compañero de vida que ha estado tan presente, ¿no? El dolor es fuerte. Me dijo, prefiero enviarles un audio que salir en vivo porque probablemente me termine quebrando, así que vamos a escuchar, son casi 2 minutitos de la palabra de Adrián Verón, el Chucky, dialogando con nosotros respecto de el fallecimiento de su padre. Hola, ¿qué tal? Las sensaciones son muy lindas, el sentir el afecto de toda la gente que quería y amaba a mi papá me hace sentir muy orgulloso y muy bien como hijo. Así que nada, muy agradecido a toda la gente que estuvo con cada mensajito de aliento durante la internación de mi viejo y bueno, la gente que estuvo después del fallecimiento, así que agradecer a todos, sentirse muy orgulloso de un padre que creo que es algo de lo más lindo que hay, así que nada, siempre lo estuve en vida, lo estuve en vida orgulloso de él y bueno, sigo sintiendo lo mismo ahora y un poquito más del saber que tanta gente lo quiso y lo querrá por siempre. Así que eso y bueno, decirle a la gente que se cuide mucho, él era un paciente de riesgo por el cáncer que tenía y bueno, que se cuiden mucho, se concienticen de que esto no es joda, más en la gente grande y con alguna enfermedad. Así que nada, agradecido a toda la gente de Río Gallegos, de Santa Cruz y de toda Argentina, ya que él era muy conocido en todos lados por el tema del boxeo. Así que nada, agradecido a ustedes y a todos, un abrazo muy grande y espero verlos y abrazarlos pronto a todos. Radio Nuevo Día, estamos donde vos estás. Adrián Verón nos enviaba justamente sus palabras despidiendo a su padre, también llamando un poco la conciencia. Su papá que murió por COVID, ¿no? Exactamente. Es una Tenía víctima un cuadro complicado, estaba estaba luchando contra un cáncer y sumado, digamos, ese cuadro de salud al COVID terminó llevándoselo. Otro vecino reconocido de la ciudad, tristemente, que se va. También el sentido pésame de Agustín Verón, el hermano de Adrián, que es piloto acá en nuestra ciudad. Ajá, es cierto. Categoría de turismo pista Santa Cruz. Y toda la gran familia que conforma, ¿no? Verón y otras familias que siempre han acompañado. Recuerdo Indie también, que trabajó mucho tiempo con él, que era muy allegado a la familia. Gastón, si no me equivoco, seguramente atravesando un dolor
importante. Bueno, para continuar con la información, ayer en un nuevo informe audiovisual que siguen brindándose desde el gobierno provincial, precisamente desde la cartera de salud, quien habló fue la subsecretaria de Acceso y Equidad en Salud, la doctora Beberage. Claro, ella habló de 3 cuestiones importantes. En principio, el funcionamiento de la guardia pediátrica, que es una de las novedades que está ofreciendo el Hospital Regional de Río Gallegos. De otra cuestión importante que es el suero equino como tratamiento para pacientes de COVID, y explicando que tampoco es para cualquiera, así como el ibuprofeno no es para tenés coronavirus, tomá, hay que tener ciertas... cumplir con algunos parámetros. Claro. Sí, no tienen que tener, por ejemplo, creo, Fernando, sacando la duda de lo que dice el artículo, las personas que reciban suero equino no tienen que tener patología o no tienen que estar afectadas sus capacidades respiratorias, Claro, ¿no? son algunos requisitos hay que cumplir, no es para cualquiera, pero confirmó que ya lo tienen en el hospital y que a los que tengan las patologías o los requisitos que hacen falta se lo están aplicando. Y después del tema vacunación. Así que escuchemos un poco a esta funcionaria de salud que explicó o habló de estos 3 temas. Hola, muy buenas tardes. Desde el Ministerio de Salud queremos contarte que seguimos vacunando a nuestro personal con la segunda dosis de la vacuna Sputnik V. Nada de esto hace que nosotros dejemos de cuidarnos, así que si nos acompañan en el cuidado, mucho mejor. También queremos contarles que la provincia cuenta ya con el suero equino. Es parte del tratamiento que podemos ofrecer para aquellos pacientes que son confirmados de COVID y están en los cuadros moderados a severos, pero no son pacientes críticos que estén en respirador, porque ellos no se benefician aún con este tratamiento. Para poder administrarse el suero equino hay que cumplir algunos requisitos que te va a informar tu médico de cabecera. Es importante que te acerques, consultes y te asesores de cómo sería la administración del suero equino y si corresponde. Es una medicación de alta seguridad, pero debemos usarla con responsabilidad, y la responsabilidad está en el personal de salud. Como siempre recomendamos, sigamos con los cuidados habituales, el distanciamiento social, el uso de tapaboca, el lavado de manos, los ambientes ventilados y el uso responsable de los espacios laborales, comerciales o de entretenimiento. Es muy importante que aún en vacaciones continuemos con los cuidados, mantengamos el distanciamiento social, el uso del tapaboca, el lavado de manos, los ambientes ventilados y el uso responsable de los espacios laborales y los espacios públicos. Seamos responsables de disminuir la capacidad de contagio. Y bueno, aprovechando este momento también lo queremos invitar y hacerles conocer que la guardia pediátrica está en funcionamiento. La guardia pediátrica tiene 2 ingresos. El nuevo ingreso es por la calle Buenos Aires y el segundo ingreso habitual de las urgencias cuando uno viene en un móvil, en una ambulancia o en un auto en particular con una urgencia, sigue siendo el ingreso por 25 de mayo, con un área de interconexión que rápidamente destina al paciente al subrumo. La guardia pediátrica tiene algunas cosas que hacen que la atención sea más fácil y sea más dinámica. Existe una sala de internación abreviada donde los pacientes reciben un tratamiento diagnóstico rápido y también una definición del cuadro que permite decir si va a seguir la internación en piso o si va a poder darse el alta. El área pediátrica también tiene diferenciada la atención respiratoria y no respiratoria para aquellos niños que puedan ser portadores de COVID o que ya tengan el diagnóstico de COVID. Se disminuye el tiempo de espera y la atención es en un consultorio diferenciado. Acceder a la guardia pediátrica tiene que ser fácil, rápido y seguro. Contamos con su colaboración. Gracias y hasta un nuevo encuentro. Estás escuchando Radio Nuevo Día, FM 100.9.
allí, hablando de estos 3 temas importantes a tener en cuenta, la guardia pediátrica, que es muy solicitada porque son tiempos de COVID y también tiempos de mucho cuidado. El suero equino, que lo dijimos antes, no es para todos, dijo que tienen que consultarle al médico de cabecera o que les haga el seguimiento, que hay varios, los requisitos para aplicarse o para solicitar el suero equino como tratamiento. Y después contar que siguen vacunando al personal de salud, aunque ya lo comentamos, vienen sumamente retrasados porque el gobierno nacional esperaba y prometió a esta altura del año 5 millones de vacunas y no sé si llegó a 600.000 todavía, pero hay una situación y un mensaje claro, que en eso coincidimos, que hay que seguir cuidándose, que nadie espere que... Porque muchos se relajaron porque dijeron, bueno, en enero me vacunan, en febrero igual, y no... Olviden lo que va a ser así. pasado, no. Ni va a Tendremos pasar. un largo año de vacunación y de viajes hacia Moscú, ida y vuelta, ¿no? Sí. De los aviones de Aerolíneas Argentinas. Hay que ver igual, si se da, porque está dentro, hablando de los viajes a Rusia, está dentro de los planes del gobierno la adquisición o ver la formulación o el arriendo de un avión carguero. Ujú. Ustedes saben que se diferencian... ¿Ser un estilo Hércules un poco más grande? No, es una turbina, Ujú. pero sin butacas. Claro. Y que está especialmente acondicionado para traer más carga, Claro, ¿no? porque se está haciendo con los aviones Normales, de comerciales, pasajeros. digamos. Lo que se utiliza es la bodega, ¿no? Ujú. Hay que pedirle a Galperín, que tiene un par de aviones, viste, en México y en Brasil. El Mercado Libre tiene su propia flota de aviones para hacer los repartos. No estaría mal, ¿no? Lo que pasa es que no hay sintonía entre Galperín y el gobierno. No sé cuándo nos cobraría Galperín, ¿no? El flete. Hacelo, Galperín. Si mandás los envíos son gratis por Mercado Libre, mirá que nos vas a traer la vacuna gratis. Y te mandaron un pedido de Mercado Libre y te llegaba a la Sputnik. Y no estaría mal, no estaría mal que venga por Mercado Libre. 11:24, sí, vamos a ir a la tanda. Después de la misma vamos a hablar con Esther Medina, una vecina de nuestra ciudad, quien está realizando una tómbola. Ayer les contaba, para poder ayudar a su hija Brisa a viajar a la ciudad de Buenos Aires, tiene que hacerse una intervención quirúrgica. Y como no tienen trabajo estable, están justamente apelando a la solidaridad de la comunidad para poder viajar y desarrollar justamente el tratamiento y la intervención de manera normal y cuanto antes. Así que música de la mano de Brian Álvarez, que hoy fue felicitado por Leo Méndez, uno de nuestros oyentes predilectos. Dijo, muy buena la música, así que siga en sintonía, que Brian lo va a deleitar. Leo Méndez vendría a ser un hincha de River respecto a lo musical, no te acepta cualquier cosa, digamos, no es como Sí, Boca que exacto. si pones huevo. Paladar negro. Paladar negro, el de Leo Méndez, así que por favor, cúmplame con eso. I'm a man. I'm the first mammal to wear pants, yeah. I'm at peace with my lust. I could kill 'cause it got our choice, yeah. It's evolution, baby. I'm a beast. I'm a man. How it starts on the day of the crash, yeah. On the edge, I'm a drug. All alone until I find them out, yeah. It's right behavior. It's evolution, baby.
Momento de pausa. Pero a la vuelta, Estábamos los dos mirando el mar. más rock nacional. Radio Nuevo Día, 100.9. Inicio de espacio publicitario del verano 2021. Precios frescos en la Anónima. Pasa por tu sucursal y aprovecha las mejores ofertas. Carnaza de paleta a 496 pesos con 93 por kilo. Nalga Best a 535 pesos con 43 por kilo. Llevando 2 kilos o más, 40% de descuento en bola de lomo cuadrada. Lleva el kilo a 464 pesos con 94. Además, llevando 1 kilo o más, 20% de descuento en ciruela. Aprovecha el kilo a 199 pesos con 20. También lo tenés llevando 2 unidades de lechuga capuchina envasada a 69 pesos con 60 por unidad. En la Anónima siempre ahorras más. Supermercado La Anónima. Precios y descuentos válidos del 28 de enero al 3 de febrero de 2021 en Supermercado La Anónima en la ciudad de Río Gallegos, 28 de noviembre, Calafate, Río Turbio y Puerto San Julián. La batalla con el coronavirus la peleamos juntos. Por eso, en IMAG Laboratorios seguimos reforzando nuestro compromiso con la salud. Además de nuestra certificación ISO 9001-2015, incorporamos tecnología de avanzada para detectar de forma rápida, precisa y confiable casos de COVID-19. En IMAG, tu salud y tranquilidad es lo que más nos importa. Para más información, turnos y extracciones a domicilio, comunícate con nuestra línea exclusiva COVID-19 al 2966-700439. IMAG Laboratorios, el resultado de más de 40 años de confianza. Radio con marca argentina. Perdónenme si voy a Y este verano 2021 con rock. Frente a una ventana. Bien Argento. Radio Nuevo Día, 100.9. Música y noticias. Alunova SRL, carpintería de aberturas de aluminio, PVC y termopaneles DBH. Galardonada en el año 2019 con el premio Obra Emblemática, otorgado por Tecnoperfiles Sustentables. Fabricamos barreras sanitarias para protocolo COVID. Alunova, en Santiago del Estero 802. En esta época de cuidados por pandemia, te ofrece que solicites cotización por mail a alunovaaberturas@hotmail.com o por WhatsApp al 2966 1551 5964. Alunova te cuida. Volvimos. Decís que no vas a mentir si me encanta. Y te traemos más rock nacional. Es una noche más. Fin de espacio publicitario del verano 2021. Radio Nuevo Día, 100.9. Continuamos en Arriba el Día en el cierre de esta semana, la última del mes de enero, del primer mes del año, para seguir con las voces de vecinos de la comunidad, de trabajadores, de todos los actores del día a día de Río Gallegos y de la provincia. Y en este caso estamos en comunicación con Macarena Montes, quien es madre de Brisa Bauman, una niña de 10 años que necesita viajar a la ciudad autónoma de Buenos Aires para practicarse una cirugía de riñón y de vejiga, y justamente ella, al no tener trabajo estable, lo que hace es ofrecer una tómbola con premios y también que puedan colaborar con ella mediante Mercado Pago, comprándoles los numeritos para poder participar del sorteo. Buen día, Macarena, ¿cómo estás? Héctor, Fernando y Julián, te saludamos. Hola, buenos días. Bueno, nosotros nos encontramos realizando una tómbola a beneficio de Visa, mi hija de 11 añitos, que debe ser derivada a Buenos Aires. Hasta ahora, bueno, nos está yendo demasiado bien porque, bueno, la gestión solidaria nos está ayudando muchísimo.
bueno, así que vamos bien. Vamos bien. Estamos esperando que ahora que la caja pueda autorizar la derivación de la nena. Ya entregamos los papeles, todo. El doctor que la vio le puso como que era urgente porque mi nena está con dolores. Y estamos esperando que la caja autorice. Va a autorizar la caja probablemente en las próximas horas después de esta nota. Ojalá que así sea. Ojalá que así sea. Garantizan ellos el traslado hacia Capital, irán seguramente ustedes dos, y el alojamiento, pero necesitan dinero obviamente para poder moverse, para los distintos estudios que tengan que realizar y parte del tratamiento. Es por eso que están realizando esta actividad económica. Claro, estamos realizando tómbolas y bingos virtuales porque la caja solamente a ella le cubre el 50% de todo. Tratamiento cubre la mitad, estudio la mitad, pasajes la mitad. ¿Y por Ya qué, averiguamos todo. por Ya qué la averiguamos mitad, todo. Macarena? Y no sabría decirte por qué Ujú. la mitad, pero ponerle el pasaje del papá lo tenemos que costear nosotros. Podría yo tranquilamente viajar sola, pero no puedo, Claro. porque viste que ella va directamente a operarse, porque Sí. es urgencia, y uno se queda con la gordita cuidándola y el otro sale a hacer los trámites. Claro. Tenemos, sí o sí tenemos que hacer los dos. Sí. Y bueno, y la caja te cubre la mitad todo. Macarena, Ella, hoy por hoy tiene que ir a hacer una ecografía, un análisis de sangre y tiene que estar pagando 1.500 pesos. ¿qué fecha tiene ella estimada para la cirugía o las cirugías? Si es que te han dado una o está sujeto a que ustedes puedan ser derivados. No, estamos esperando que la caja nos dé una respuesta. Ya entregamos los papeles, todo, nos recibieron y bueno, yo por lo que sé la caja está derivando solamente derivaciones de urgencia y bueno, la de mi nena, la planillita que me hicieron llenar, dice el urólogo que la vio, dijo, o la nena la operan o pierde su riñón, porque ya ha pasado demasiado tiempo y ella está con dolor. Claro. Perdón, Macarena, ¿tuvieron la posibilidad de hablar en un caso así tan urgente, con el interventor de la caja para ver si él puede políticamente gestionar o darle solución alguna? No pudimos, porque dice que en la caja nos están atendiendo y todo por... De hecho yo me acerqué, porque yo tenía que esperar en realidad que ellos me manden la planilla por WhatsApp, y entonces yo me acerqué y pude hablar antes que empiecen a atender. Y bueno, y me entregaron la planilla. Pero de ahí te atienden la puerta y no te dejan pasar adentro. Y menos me van a dejar hablar con un auditorio, ellos saben... No me dejaron pasar. Falta de empatía igual. ¿Hace mucho, Macarena, que están con esta patología, Brisa? Bueno, sí. Ujú. Brisa empezó al año y medio, empezó con infecciones urinarias. Ella todavía usaba pañal cuando nosotros no sabíamos lo que le pasaba. Ella lo que tuvo en realidad, ella nació con una deformación de riñón, malformación de riñón. Bueno, como yo y el papá estamos sin trabajo estable, mi marido trabaja de albañil, pero hace changas. Bueno, ella empezó al año y medio, no sabíamos lo que tenía ella, empezamos a buscar ayudas, pagamos particular urólogo, todo, hasta que nos dijeron que ella tenía doble sistema uréter. Tenía doble vías urinarias en el riñón izquierdo. Bueno, pasó el tiempo, todo, ella seguía con infecciones, habían años que no tenía, años que sí, años que no, hasta que un día, bueno, hablamos con el abuelo de Brisa, porque ella tiene obra social gracias al abuelo, que si la podía poner a cargo. En todo el medio de esto, nosotros teníamos la posibilidad de operarla acá en Río Gallegos, pero hubo un problemita con un doctor acá, que no vine al caso que lo nombre porque no quiero tener más problemas, porque hasta el día de hoy tenemos problemas con ese doctor, que él nos pidió una suma de dinero que nosotros cuando íbamos a su consultorio particular le pagamos los 1.500 siempre, 1.500. Bueno, él nos dijo, no, yo tengo título de no sé qué cosa, tengo esto, tengo lo otro.
pero yo, dice, conociendo su caso, sabiendo que ustedes no tienen trabajo estable, yo, dijo, me encargo de hacer una vez al año una operación, ¿cómo se le dice? No sabría cómo decirlo, pero como a beneficio, Claro. como que él una vez al año daba una donación a un niño, o sea, daba una operación a un niño necesitado que no tenga obra social. Entonces me dijo, bueno, yo te la voy a operar. Bueno, pasó el día, me dieron fecha de operación en el hospital. Cuando caí con mi nena, creo que tendría como 6 añitos con el bolsito, llegué, me dijeron, no, la operación se suspendió porque no vino el nefrólogo de Punta Arenas. Bueno, pasó. Y así me tuvieron a las vueltas, siempre a la vuelta para operarme. Hasta que pude hablar con el abuelo, la puso a cargo, la pudimos poner a cargo, pasamos papeles, todo un papelerío fue. Y bueno, y la pudimos derivar a Buenos Aires. Ella se operó a los 8 años, hace 2 años atrás se operó en el Hospital Militar de Buenos Aires por el doctor urólogo, nefrólogo, Esteban García. Él operó y de ahí ¿qué ha pasado? Claro, él operó, ahí está, él operó todo, la operación salió muy bien,